vamos a gozar. ¿Quién fue el primer sonidero en el Peñón de los Baños? ¿De dónde sacaste el nombre? Fascinación. Fascinación. ¿Este disco usted cuándo lo trajo en original, papá? Eso fue en el 85. Esto viene de Argentina. En su momento pues fueron muy difíciles. ¿Qué es lo que más viene a buscar el sonidero, mi tío Manuel? Sí, es señor Apolinar, ¿verdad? Este señor Apolinar, pues sí tengo allá una sección de discos que te pueden costar 7, 8 mil, 15 mil. Podríamos. Ahora ahí quiere la huepa, pues también te la hago bien. Sí. Pero aquí está el nombre. Esa era otra de las cosas que la gente ya. dice. ¿Por qué les cambian el nombre? Los tengo Marta. Sí, vale 8 mil pesos. ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes. Manuel, manches. ¿estás escuchando tu micrófono ahí? ¿No hables? En lo que me presenta, ¿va? Te presento No rápido. puedo decir ninguna grosería ni nada de eso. No, después de groserías. Nos encontramos en el Peñón de los Baños y como lo pueden ver, detrás de nosotros nos encontramos viendo los camiones de Manuel Perea, Sonido Fascinación. Muchas gracias, público, por seguir a Richard TV. Saludos, público. Hola, ¿qué tal, Richard? Buenas tardes a todo el mundo. Manuel Perea, Sonido Fascinación. Bienvenido al Peñón de los Baños. Uno de los barrios más sonideros, que creo que es la cuna también del movimiento sonidero. Se ganó ese nombre de la cuna de los sonidos en México. En otras colonias ya también en aquellos tiempos existían los sonideros. ¿Quién fue el primer sonidero en el Peñón de los Baños? Un señor que se llamaba Juan José. Todavía vive. No, ya no. Ya no vive. En aquel tiempo no tenían nombre los sonidos. Ve y tráete a Juan José y que venga a poner música. De hecho, tengo entendido también de que el primer sonidero con nombre ya oficial fue también mi señor padre, Fascinación. Fascinación. Le digo, ¿de dónde sacaste el nombre? Lo sacó de una revista, le gustó mucho. Me gustaría que una cámara volteara, que girara y vieran que en el fondo... La tradicional Colombia Chiquita. Colombia discos Colombia Chiquita. Pues esa casa es de mis señores padres, donde han desfilado muchos compañeros sonideros. ¿Venían o siguen viniendo muchos del movimiento sonidero? Siguen viniendo. El Chaparrito del Sabor, Rumba Caliente, Juventud Latina. La verdad es que han desfilado todos. Estamos a un costado de aeropuerto, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Sí, la única colonia con aeropuerto propio. Hola, papá, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Ya, More, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Richard, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Igualmente. Toda la esencia del movimiento sonidero está en un solo lugar. ¿Cuántos años tiene ya la discoteca, papá? 65 años. 65 Ya me años. quedé ¿no? corto. Tenemos aquí Cumbiamba, Salsomanía, Cumbianísimo. ¿Cuál es la diferencia, Cubanos. Manuel? A ver, explícame. Por los ritmos, ahora es que está seccionado, por ejemplo, aquí esto es pura cumbia, aquí vienen cosas de Colombia, aquí le pusieron el letrero de Salsamanía, pero igual viene música de Fania, música Salsa México, a pesar de que ya tienen 20, 30, 40 años los discos, el disco que tú saques es bien raro que de veras esté lastimado. Fíjate, mi querido Manuel, estábamos viendo que tienes discos que muchas veces es difícil encontrar, ¿no? Como lo dices, que a lo mejor fueron difíciles de conseguir en aquellos tiempos, pero ahorita ya en la actualidad tú los puedes tener. Este disco, ¿usted cuándo lo trajo en original, papá? El de la protesta. Eso fue en el 85. En el 85, y esto nos llegó hace 2 años más o menos que lo volvieron a sacar. Esto viene de Argentina, en su momento pues fueron muy difíciles, temas que la gente ya conoce, pero igual los muchachos hoy en día están sacando sus... Y por ejemplo, esta que es reedición, ¿qué precio tiene a comparación el primero que salió? Un disco original de estos, ¿cuánto cuesta? 3,000 pesos. Y la reedición, 1,500. a la mitad. 50%. La revisión es más barata. Dependiendo el disco, si es muy escaso, si lo puedes encontrar más rápido, esa es la variación. El primer volumen de lo que salió en discos Mozart de Polimar, también con una excelente calidad también para los clientes, que es lo que buscan. ¿Este cuánto llega a valer? ¿O cuánto Este vale? disco aquí vale 350 pesos. Sí, es señor Apolinar, ¿verdad? Este señor Apolinar, su hermana, Ajá. el ingeniero y Tony Barrera en aquellos años. Su primer producción. La gente que tiene el 5, el 4, el 3 anda buscando el 1, el 2 y todo, y aquí los pueden adquirir. Tanto de esto como de música rock. Para Aquel los lado, amigos, los que son rock la and rolleros, mi querido Manuel. que nos quiera hacer favor de visitarnos. De acá de este lado, por ejemplo, tenemos música instrumental, música boogie, Luis Alcaraz, que es música también tropical, orquestas europeas. Este disco fue hecho en Nueva York. Puedes encontrar la edición europea. Esto está hecho en México. Sí, ¿verdad? Sí, está sí. bien. Ujú.
pero mucha gente dice, sabes que yo quiero este disco, pero la edición europea. Por ejemplo, un disco de esos, ¿cuánto llega a valer? Este disco, por ejemplo, vale 250 pesos, pero hay gente que dice, sabes que yo quiero la edición europea, ese disco te puede costar 40, 70, 80 o 100 dólares, todavía el doble, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La edición, la primera camada se le puede decir. La segunda no me gusta porque viene más delgado el disco o simplemente la portada ya no es la misma. El arte también tiene que ver mucho para la gente que se dedica a la colección. Todas estas secciones de Tigres del Norte, la gente que viene de Colombia busca mucho la música ranchera. Entre más viejo el disco sea, pues igual, ¿no? Tú tráete gaitas y yo me llevo ranchera. Vean nada más esto que estamos viendo de a 100 pesos. O sea, imagínense, si ustedes vienen y escogen una buena joya, pues lo revenden en 500. ¿Qué es lo que más viene a buscar el sonidero, mi querido Manuel? Guaracha, cumbia, salsa, guaguancó y todo esto. ¿Cuáles son los grupos que más llegan a pedir? Colombianos. Todo lo que es la línea Fuentes, Afrosound, Andrés Landero, es de lo que nos llegan a pedir. ¿Qué formatos son esos? 45 revoluciones, esto es música peruana, es guaracha, esto es música porro que le llaman. Este está padre, mira. Bueno, más tú ponlo. Un centrador, ¿no? Un centrador o este. Ahí está. Nunca habíamos puesto esto, ¿sí? La primera vez. Ahí está suavecito, calcula. Ahora sí, calcúlale. Ahí está. Ahí está. Ahora está muy lenta ahí, ¿no? Sí, acá le vamos. Más pitch. Una cumbia clásica también. Bueno, ya digo, nos adueñamos de estas cumbias aquí en el Peñón de los Baños hace muchos años. Por ejemplo, si un cliente viene, él puede decirte, pruébame este, o nada más simplemente con que lo prueba se va. Ellos lo hacen. Mi duda. Vienen, hacen su recorrido y todo, agarran su bultito, se paran ahí todo esto y ellos solitos están probando. Ah, ellos solitos se prueban el material. Ya. Ellos, este sí me gusta, este lo vi medio rayado, este no me gustó. ¿Tienes la cumbia de la venada? ¿La tienes? Esta cumbia, la de la venada, es una cumbia muy popular en el movimiento sonero para los amigos que están viendo tanto en México y en otros países. Tiene una historia, me querido Manuel. Platica una historia de esa cumbia. Pues ese número lo estrenó igual mi señor padre, ya tiene más de 40 años que trajo esa melodía y precisamente le pusieron la cumbia de los venaditos. Digo, la canción se llama La Venada. Siendo Peñón de los Baños, en el barrio de Los Reyes, existe la familia Caballero, los venados de Trasval. La canción les quedó como anillo al dedo y precisamente en uno de los viajes que trajo Don Manuel su material, pues ahí fueron los ganones y los que estrenaron esa canción. Se parece a Pablito, mira. Pablito, oye, sí es cierto. Sí es cierto, se parece a Arcoíris a Pablo. Mira qué bonito tiene. Digo, Manuel, ¿cuáles las joyas que tienes aquí? O lo más fuerte que puedes tener para el público. Pues para mí ahora sí que todas son joyas, ¿no? Si hablamos de números, pues sí tengo allá una sección de discos que te pueden costar 7, 8 mil, 15 mil. ¿Podríamos verlo? Sí. ¿Este disco qué precio llega a tener? Este disco vale 3,000 pesos. Este disco, por ejemplo, viene de Alemania. De Alemania. Y es una canción que todo el mundo conocemos. La de Chilipú. La Chilipú. Lo están haciendo con vibráfono. Esto es padre. Ahora quiere la versión sonidera. A ver, ya nomás le bajas. Ahora ya quiere la huepa, pues también te la hago bien. Te la hago bien cumbia, ¿no? Bien cumbia. Así salen las ideas. Yo ahorita, por ejemplo, escucho esto y digo, esto ahorita le pongo guacharaca, le hago esto y la meto y se hace una cumbia. Este que estamos viendo aquí. Este disco, aquí lo que no marca. Sí, vale 8,000 pesos. Ya va aprendiendo, ya. Dicen, ¿por qué está tan enojado, no? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué tiene de especial este micro, Manuel? Ya es muy escaso, ya es un disco muy viejo. Y encontrarlo en estas condiciones también es muy difícil. Yo en México, pues yo nada más tengo una pieza. Se va y de aquí a ver si en alguna de los días se puede encontrar. De estas melodías, ¿cuál es para ti la favorita de este disco? Pues yo creo que todo el disco. Trae rumba, trae cumbia, descarga, gaita. Esta canción, por ejemplo, originalmente, ahí le llaman mambo. Por la velocidad, ¿no? Ahí está original. Es un mambo. Pero esta canción tú ya la has escuchado con los sonideros. Ya la hacen tipo, pues como rumba, ¿no?
El colombiano, ¿qué te ha dicho? Nosotros los mexicanos le bajamos a su música a las revoluciones. Pues ya ni me dice gusta? nada, dice, pero ¿por qué son así con nuestra música? ¿Siente que la descomponen? Sí, no, sí. Han de no. pensar que la hacen guapa, ya ves. Sí, no, pues es que el estilo del bailador mexicano pues es muy distinto al colombiano, ¿no? La gente aprende a bailar música en línea, salsa y todo este rollo, pero tráete un colombiano y que te baile un jarabe tapatío, pues tampoco sabe ni por dónde, ¿no? Para que lo bailes, puntaría salir como en la escuela, acá con la piña y los cocos, ¿no? Dices, siento que ya lo estoy bailando bien, pero ya para el sonidero y para la gente que hace las rutinas y el baile de calle, es otra rítmica, ¿no? Pero el colombiano, pues se enoja. Tú lo vas a poner si me haces favor. Toda la vida se le ha llamado la cumbia de los Kiss. Esa canción la estrenó, por ejemplo, don Pablo Perea, precisamente para la organización de los Kiss de Zapata. ¿Sí? Pero aquí está el nombre. Esa era otra de las cosas que la gente ya. dice, ¿por qué les cambian el nombre? Ya el producto ya no es de lo del sonido, ya son cosas que se han adquirido, pero se tapaban los discos. Póngamela por ahí. ¿Cuál es? La número 2. Es 1, 2, así es como contaba, Sí. ¿no? La famosa cumbia de los Kiss. Y se llama Cumbia sobre el mar. Pero le falta lo que decimos los mexicanos, ¿no? Ya se la aprendió. Este vale Hace 2,000 pesos. Barato, Barato. como la carne de Como gana. la carne de gato. Oye, ¿cómo suena el pito? Estás viendo, mi querido Ay, Manuel, sobre las compañías que hacían los discos. ¿Tienes algunos de aquí que las compañías dejaron de existir? Por ejemplo, pues esto pertenece a CBS todavía, pero por ejemplo todas estas compañías pues ya realmente ya no existen. Las discotecas desaparecieron en cuestión material, las empresas, pero en cuestión digital, en el mundo de la nube y todo este rollo, todo esto existe, pero ya lo manejan las empresas. Ya existen las plataformas, ya existen los clubs donde tú mismo te inscribes y de la nube te bajas todo el material. ¿Por qué? Porque quiero música para gente que le gusta el colombiano, ¿no? Cualquiera de los ritmos que tenga ya lo tengo yo ahí. Ya no necesito comprar los discos. Oye, está bueno ese disco. Qué gusto. Pero sí está barato. Yo creo que está barato, ¿no? 800 pesos. Ahí estamos correctos, ¿no, Manuel? Sí, es ocho. Ándale, ya se aprendió barato, los ahí está, ¿no? para que lo tome la cámara. Manuel, a mí me encanta la música peruana. Siento que tiene ritmos poco igualables por la guitarra, por el sentimiento, inclusive por dónde se hizo la cumbia, ¿no? Que la cumbia está hecha para la gente de bajos recursos, para la gente esclavizada. Siento que eso es algo que le da mucho sentimiento a esas Lo cumbias. que tengo entendido, por ejemplo, en este caso, que todos estos grupos eran rockeros de aquellos tiempos. César Costa, los Teen Tops y todos ellos. Esta gente, la mayoría, todos son maestros en la guitarra, buenos rock and rolleros en esto, pero mucha gente también tenía que haber algún ritmo para que la gente que no pudiera contratar esas orquestotas lo hiciera de esta manera, con este tipo de grupos. Sin cantar, las melodías te pegan, la guitarra es muy, no sé, melancólica, no sé, es muy bonito pues. Oye, la ¿Te gusta? fidelidad que tiene, es lo que me encanta. No es un gran aparato de reproducción, pero tiene una buena fidelidad, ¿eh? Escucha muy bien. Y se oye como si estuvieras aquí al grupo. El sonido es muy distinto, por eso la gente desea, quiere mucho el vinilo, es muy natural todo. Pues, así no se pagará. No, está bien, ya. Si esto no es una buena inversión para un futuro, porque los precios siempre van a subir. Pues ahora sí que para mí todo es joyas. Mientras lo sigas tocando, lo sigas disfrutando, pues la canción nunca se muere, ¿no? Y es una joya en el momento. Es algo que se comparte, se disfruta, así como el que se sienta a comer un caldillo, así es la de la música. Si ahorita te diste cuenta, pusiste un cachito de este tema, pues lo disfrutas también, ¿no? Pues mis amigos, así con estas escenas nos despedimos y antes que todo pues agradecerte No, también, mi ustedes. Manuel, a tu señor padre, a tu hermana, a Morena y a todos por abrirnos las puertas de este gran lugar. Y ya saben, amigos de Richard TV, si ustedes quieren comprar la mejor música sonidera, el mejor de los lugares que Y podemos mucho ver, más. y mucho más. Algo más para despedirnos, mi querido Manuel. No, pues les agradecemos que nos hayan visitado al señor Cocol. Bolillo. Perdón, al señor Bolillo. Chavile, muchas gracias. Y te agradezco también, Richard, a todo tu público. Denle like, por favor, dice mi nieto. Dale like, por favor. Aquí está su casa. Discos Colombia Chiquita, Familia Perea y un servidor Manuel Perea, Sonido Fascinación. La dirección, rápido, para que la gente se venga. Colonia Peñón de los Baños, calle Quetzalcóatl 158, a 2 calles del aeropuerto. Igual síganos en la página y ahí aparecen todos los datos. Cualquier información, también aparecen los números y si no, los vamos a poner aquí abajito. Ahí está, ahí abajito. Ahí están mis amigos de Richard TV, como siempre, en los grandes
grandes eventos y en esta ocasión las grandes entrevistas. Vámonos. Muchas gracias.